de sus criaturas. Acuérdense que hay dos tipos de progenitores, ¿no? Todos los que estamos acá, incluido su servidor, venimos de nuestros padres que una vez fueron creados hace muchos años, miles de años, se llama Adán y Eva. Y ellos nos han progenitado y ellos son nuestros padres, ¿no? Pero sabemos que Dios nunca dio como válido ese nacimiento, porque para eso ha mandado a alguien que puede hacer otro nuevo nacimiento. Y por eso en San Juan 3:6, por favor, el Señor está hablando con un hombre que había pasado toda la vida en una religión llamada fariseísmo, ¿no? Y él le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que sabemos, hermanos, que aquí menciona la carne. Hay nacimiento en la carne, que hemos tenido nuestros padres, pero nuestros verdaderos padres principales al comienzo, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Entonces, sabemos también en Primera de Pedro, por favor, ahí al lado también de Santiago, ahora Primera de Pedro, capítulo, por favor, 1, versículo 23, siendo renacidos. No dice nacidos, sino dice la palabra renacido. ¿Por qué? Porque ya han tenido un nacimiento, pero ahora tienen otro nacimiento que el que estamos, ¿verdad?, hablando en este versículo que estamos leyendo en Santiago 1:18. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ese es el renacimiento incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, miramos claramente que el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para cualquier individuo, para cualquier persona, y produce un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? El nuevo nacimiento que estamos mirando acá en Santiago 1:18. Él de su voluntad. ¿Quién es Él? Él es Dios. O sea, nadie en este cuerpo ha sido renacido, regenerado, una nueva creación por tu voluntad, o por la voluntad de los pastores, o por la voluntad del que te discipuló, o por la voluntad de alguien. No fue por Él, por la obra sobrenatural que Dios hizo. El Espíritu Santo usa la palabra para producir este milagro. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12, si lo quieres buscar ahí, dice que la palabra es viva y eficaz. Es una palabra que tiene poder, puede crear vida en el corazón de cualquier pecador que confía en Cristo Jesús. Y si tú has tenido ese privilegio, alábale en esta noche y ten mucha gratitud hacia Él. Entonces, ese es el mejor nacimiento que expresa Santiago 1:18. Somos, ¿qué dice? Las primicias. Y esa palabra primicia, hermano, se usa mucho en el Antiguo Testamento porque los judíos usaban ese término. Por ejemplo, cuando vamos a Proverbios, a veces nosotros usamos cuando levantamos los diezmos y ofrendas. Pero vamos a ir, por favor, ¿no? Vamos a ir a nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Después del libro de Salmos, encontramos el libro de Proverbios, y en el capítulo 3 justamente menciona esta palabra que estamos mirando en esta noche, que somos primicias, ¿no? Hablando de esos hijos que son de gran valor, y lo vamos a ver ahora. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes, versículo 9, y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, vamos a ver esta palabra primicia. ¿Qué significaba la primicia, hermano? Querido hermano y amigo, eran los primeros frutos. Eso quiere decir los primeros frutos. Era una expresión de devoción que tenían cada judío hacia Jehová, hacia el Señor. Cuanto más nosotros ahora que entendemos, hermanos, quién es nuestro Salvador y Señor, con gratitud lo damos. Pero no es ese el asunto, sino es, como dice acá, honra a Jehová con tus bienes y las primicias, o sea, lo mejor de todos esos frutos. Entonces, de todas las criaturas que Dios ha creado en el universo, ¿no? Porque Él ha creado todo este universo. Ha creado el cielo, la tierra y todos los animales que se mueven. Y entre eso ha creado a Adán y Eva. ¿Sabe cuál para Dios es lo más importante según el versículo que estamos leyendo en Santiago 1:18? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el mejor nacimiento? Nada menos las primicias que dice de sus criaturas. O sea, ¿quiénes son esos?
son aquellos que hemos sido renacidos, hemos sido regenerados, que Dios ha producido fe en nuestras vidas para que nosotros hoy hayamos pasado de muerte a vida y ahora seamos una nueva creación. Y qué maravilloso, hermano, de todas las criaturas que existen en el universo, hermano, los creyentes son la mejor expresión y el valor que Dios le da. Si tú te sientes un hijo que estás alejado, que piensa que Dios no está contigo, el Hijo de Dios, hermano, es de gran valor para nuestro Padre Celestial. Hemos sido participantes de una naturaleza divina. Sin embargo, no te olvides que siempre va a haber carnadas, y carnadas que son tentaciones que Satanás pone para que pierdas tu testimonio. Pero gracias a Dios que al darnos este nuevo nacimiento, hermano, ya no opera como el nacimiento antiguo. ¿Cuál era el nacimiento antiguo? El nacimiento de Adán, el nacimiento aún de nuestros padres, que todas las cosas las hacíamos en nuestra fuerza. Pero ahora con este nuevo nacimiento dependemos de un Padre Celestial que nos ayuda en todas las áreas de nuestras vidas. Esa es la diferencia, hermano, como miramos en Caín y Abel. ¿Se acuerdan? En Génesis 4, ahí habla de dos hombres, Caín y Abel. ¿Qué pasó? Abel, digamos, llegaba a Dios con un corazón rendido a Él, y todo lo que venía de un corazón que era de gratitud hacia ese Padre Celestial. Pero también había otro hombre llamado Caín, que era despreciado por el Señor. ¿Por qué era despreciado Caín? ¿Por la ofrenda? Bueno, también ofrendaba a Abel. ¿Sabes por qué era despreciado? Porque no quería dar su corazón al Señor. No era parte de esa nueva creación, y Abel sí lo era. Podemos mirar también de otro hombre como nada menos Esaú. ¿Se acuerda? Y Jacob, digamos, ahí cuando vamos, en estos días que ustedes están leyendo la Biblia, van a empezar ahí por esos capítulos en Génesis, la vida de Jacob y Esaú. Y Dios dice que a Esaú lo aborreció y a Jacob lo amó. ¿A qué se debe eso? Porque él declara que siempre ha habido, digamos, un nacimiento que a Dios le ha agradado. Y esa es la nueva creación, digamos, que Dios hace. Todos tenemos el primer nacimiento de Adán, pero si tú no has nacido de nuevo, tú no eres una nueva creación, no eres un cristiano todavía, escucha la voz de Dios en esta noche que te está invitando también, porque Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, miramos acá entonces que según el versículo ahí 18, volvemos a Santiago 1, esta experiencia del nuevo nacimiento es la que nos ayuda a vencer las tentaciones. Usted sabe que este mundo que no tiene el nuevo nacimiento, que todavía está con el nacimiento de Adán, todavía experimenta situaciones con las cuales ellos quieren vencer, pero no pueden vencer porque no tienen una nueva creación. Los hijos de Dios tenemos una nueva creación y Él nos ayuda a vencer las tentaciones. Si dejamos, querido hermano, todos nosotros, nuestra vieja naturaleza, porque todos nosotros acá tenemos dos naturalezas, una naturaleza vieja y una nueva naturaleza. Pero si nosotros empezamos a tomar control de nuestra naturaleza, o sea, no nueva, sino la antigua, y quiere dominar la nueva, vamos a fallar, hermanos. Y acuérdese, hermanos, que la naturaleza antigua, ¿de dónde la recibimos? De Adán. Pero la naturaleza nueva la hemos recibido ¿de quién? De Cristo Jesús, porque Él es vencedor, hermanos, y damos gracias a Dios. Dice que una vez a un niño en la escuela bíblica, ¿no?, le preguntaron, ¿cómo tú explicarías en forma sencilla, verdad, cuando tú hablas de dos naturalezas, ¿no? O sea, de dos personas viviendo dentro de ti? El niño, digamos, tenía poco tiempo de convertido, había escuchado a su maestra de escuela bíblica. Y él dice, dos hombres viven en mi corazón, el viejo Adán y vive el Señor Jesucristo. Cuando la tentación toca la puerta de mi corazón, alguien tiene que contestar. Y dice, si dejo al viejo Adán, pierdo mi testimonio. Pero si dejo que Cristo vaya al frente y abra la puerta, Él sale ganando. Así era la respuesta de ese niño. ¿Cuántas veces de nosotros, digamos, si nos ponemos a pensar, queremos enfrentar las tentaciones sin Cristo? Querido hermano, examina si te has apartado del Señor y te has dejado llevar por la carnalidad. ¿Quién está en el trono, no?
Él debe ser el Señor de todas las cosas, hermanos. Y por eso, en Mateo capítulo 4, esta es la respuesta a que es importante que te alimentes en la nueva creación. No es suficiente con venir a las reuniones y abrir la Biblia hasta hora y media o a la mañana del domingo. Tenés que, hermano, tener una devoción diaria a nuestro Dios, una comunión personal. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué sirve la palabra? Para fortalecerte, para pelear las batallas que vas a enfrentar, pero con la nueva creación vas a poder tener victoria porque vas a depender del Señor, hermanos. Pero sabemos que todo eso sucede por el nuevo nacimiento espiritual, porque Él te da fuerza espiritual, ¿no?, a través de su palabra. Es verdad que a veces nosotros, hermanos, usamos pretextos para culpar a otros, ¿no? Que alguien me quita el tiempo, que el trabajo es el asunto, o que a veces son los niños que no me dejan pasar tiempo con Dios, y a veces el teléfono y cuántas cosas, ¿no? Pero querido, examina bien, ¿no? Claramente, mire conmigo por favor a Santiago 1:12 para continuar ya con los demás versículos, porque pudiéramos seguir hablando. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es verdad, podemos culpar a otros, pero sabe que debemos reconocer que nuestro propio, ¿qué dice? Pecado. Por eso, hermanos, nuestros deseos, ¿a dónde nos están llevando diariamente? A las tentaciones. Y tenemos que asumir, siendo responsables, que a veces nosotros mismos, nuestro corazón no puede ser de confianza. Tenemos que ponerlo al Señor como aquel Rey y Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, vamos a enfrentar lo que estamos mirando acá claramente. Y por eso, gracias a Dios, aquellos que soportan van a recibir la corona que dice de la vida, que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Cuando tú le amas a Dios verdaderamente, querido hermano, todas esas tentaciones, hermano, te mantienes no porque tú tienes la fuerza que tú quisieras, es porque el amor, hermano, nunca deja de ser, y tenemos que seguir amando al Señor, situación que sea. Entonces, ahora con esto, hermano, vamos de vuelta a Santiago, entramos al versículo 19, entonces ya tú tienes la nueva creación. Amén. Entonces sigamos adelante. Ahora, si tú no tienes la nueva creación, hasta aquí tú has llegado, ¿verdad? Porque las demás cosas no las vas a llegar a entender, pero los hijos de Dios las vamos a entender y nos vamos a gozar en esta noche. En esta noche vamos a hablar, déjate de engañar a ti mismo, déjate de engañar a ti mismo. Y comenzamos por el versículo 19. Dice acá, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, que dice, para oír. Hermanos, ¿por qué es importante tener en cuenta el asunto del oír? Mira el versículo 22, hermano, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, que dice, y vuelve a repetir una palabra, oidores. Y ahora sí va a esa parte que estamos por cubrir esta noche. Porque si solamente somos oidores, ¿en qué terminamos? Engañándonos, ¿a quién? A vosotros mismos. O sea, en otras palabras, tú mismo te estás decepcionando. No puedes decir, bueno, fue fulano, fue no. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El versículo 26, por favor. Y no sé si vamos a llegar esta noche ahí, pero dice acá, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahora sí mire la mitad de ese versículo, sino que engaña su corazón. ¿Quién se engaña? La misma persona. La religión del tal, dice, es vana. Entonces, si un creyente, ¿verdad?, peca porque Satanás lo engaña, todos nosotros hemos sido engañados por Satanás en algún momento, pero el peligro es, pero si el que se engaña a sí mismo es un asunto más serio. No sé si me entiendes. Sabemos que Satanás tienta, hemos hablado domingos pasados del año pasado, que ¿quién tienta? No es Dios, es Satanás el que tienta. Pero también dice que somos tentados de nuestras propias, ¿qué dice? Concupiscencia. Entonces, por favor, si me estás prestando atención en esta noche, también hay una tentación con la cual viene del propio engaño mismo de nuestro corazón. Entonces, muchas personas se engañan a sí mismos, ¿no?, pensando que son salvas en realidad, pero no lo son. Ponete a pensar en esta noche.
¿Qué dice ahí Mateo 7:22? Muchos me dirán en aquel día, Señor. Estas personas son sinceras en lo que vamos a escuchar en esta noche, pero sin embargo su corazón los ha engañado. Ya no estamos hablando del engaño de Satanás, su propio corazón, ellos se sienten seguros de sí mismos. Dice Mateo 7:22, si usted lo quiere buscar, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es una pregunta, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, que dice, muchos milagros. Y ahora viene la declaración de Cristo. Y entonces le declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, estamos mirando que hay gente que se engaña a sí mismos creyendo, ¿verdad?, que ellos mismos son cristianos y no lo son. Pero ahora vamos a ver lo otro. También hay creyentes verdaderos, no inconversos, porque no hay creyentes inconversos. Hay creyentes verdaderos, genuinos, reales, donde Dios los ha regenerado, pero que se engañan a sí mismos con respecto a su andar cristiano. ¿Y qué es nuestro andar cristiano? Querido, nosotros acá, el cristianismo que nosotros estamos viviendo en esta hora, no es nada comparado con después de salir de este lugar. Tenemos un andar diario nosotros, ¿no? Esta noche, el trato con tus hijos, el trato en tu matrimonio, el trato con tus padres, tu vida en el trabajo, tu vida en la cocina, en tus quehaceres diarios. Entonces ahí tenés que ver, hermano, la palabra de Dios es verdadera. Por favor, mira conmigo a San Juan, capítulo 17. Aquí el Señor ora por sus discípulos. Él se estaba a punto de ir y esta es una oración a favor de los creyentes. Vamos a ir, por favor, al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y si tú llegas ahí, vamos a dirigirnos al versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hacia quién es la oración, hacia los discípulos, hacia los creyentes que iban a creer, dice, santifícalos. Queridos hermanos, cuando nosotros miramos esto, hermanos, es alguien, hermano, es una persona verdaderamente que se ve a sí mismo. ¿Por qué? Porque está confesando, ¿no?, que tiene necesidades espirituales. Y no es que ha dicho, bueno, yo ya llegué a un grado de madurez. No, al contrario. El Señor pone claro, santifícalo en tu verdad. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a dejar de ser engañados por el corazón, un creyente en el diario andar del cristiano? Hermano, dice acá, santifícalo en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es una persona, es su palabra. Ponete a ver esto, hermano. Cuando una persona, ¿verdad?, se ve a sí mismo y confiesa que tiene necesidades espirituales, ¿no?, demuestra que ya va alcanzando un cierto grado de madurez. Pero ¿qué pasa a alguien que dice, bueno, yo no me doy cuenta de mis acciones? Se les dice y se molesta. Entonces, el creyente inmaduro es presuntuoso. ¿Y saben qué condición cae? Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Qué decía un creyente inmaduro? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué este versículo a quién se dirige? A una iglesia que había sacado a Dios de su vida. Está hablando de creyentes inmaduros que viven una vida sin relación y comunión con Dios. Y entonces ahora mismo ellos dicen, yo ya estoy enriquecido, tengo todo lo material, tengo lo que he querido tener, pero el Señor mira lo que tú no ves, y es que está vacío. Entonces, ¿qué es una verdadera espiritualidad cuando nosotros miramos acá? Hermanos, San Juan 17, miramos recién acá, santifícalo, que dice en tu verdad, tu palabra, hablando, la palabra de Dios es verdadera o no. Te puedes santificar si tenemos una relación correcta con ¿quién? Con el Señor. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuántos creyentes leen superficialmente la palabra de Dios y son deshonestos con ellos mismos? Note algo, hermanos, acá en el versículo, vamos a Santiago de vuelta donde hemos comenzado y estamos en el versículo 20. Santiago nuevamente, estamos en el capítulo 1, por supuesto, y la palabra de Dios nos dice así, en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la palabra de Dios, si la cumplimos, seremos justos ante Dios y ante los demás. Ahora,
Vamos a comenzar con esta primera parte, queridos hermanos. Nosotros hemos visto recién, digamos, que debemos dejarnos de engañar a nosotros mismos. Y ahora, como primer punto, vamos a estar viendo, hay que recibir la palabra. ¿Cómo la recibimos la palabra? Acá hay algunos puntos que tal vez nosotros los hemos leído muy rápidamente y vamos a sacar algo productivo. Dice la palabra en el versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo se recibe la palabra? ¿Cómo se recibe la palabra? No estamos hablando de abrir la Biblia o sentarte en esta noche y escuchar. Estamos hablando de esta palabra ahora, ¿qué es recibir la palabra? ¿No? Para que no seamos engañados. Bueno, Santiago llama acá la palabra, acá si usted ve la que acabamos de leer, la palabra que dice implantada. ¿Usted ha buscado lo que significa la palabra implantada? Lo estamos viendo en el versículo 21. Bueno, la palabra implantada, Santiago está tomando el ejemplo del libro de Mateo capítulo 13. Y vamos a ver qué habla el capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 13 de Mateo. Aquí se expresa la parábola, ¿no?, del sembrador. Tal vez algunos lo han leído, tal vez no lo han leído, pero acá expresa en pocos versículos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábola, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Estamos en el versículo 4. Y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual el 100, cual el 70, cual el 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vamos a ir rápidamente a la explicación en el versículo 18. Esta explicación el Señor le da a los discípulos: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, estamos mirando que Santiago habla de la palabra implantada. Nos dirigimos a esta parábola del sembrador. Usted sabe que esta parábola Dios usa una ilustración, Cristo Jesús, cuando Él estuvo hace más de 2000 años en este mundo. Tenemos que entender que el Señor no llegó a personas como hoy en día mucha gente está estudiada, está preparada, pero sin embargo el Señor llegó a gente humilde. Más del 70% de la población de Israel era gente que no tenía la educación, o sea, lo que miraba o escuchaba de Jesús, el Señor lo trataba de hacer de una manera concreta, que la pudiera, ¿no?, ver o usar una cosa de la vida cotidiana para mostrarles esas verdades que Él les quería mostrar. Ya que muchos no habían tenido ese estudio, entonces muchos estaban relacionados con el campo y entonces traía una experiencia acerca del campo, cómo, ¿verdad?, Dios obra. Y entonces, mirando esto, hermanos, vemos acá donde la palabra es comparada en estos versículos que hemos leído con la semilla. ¿Qué es la semilla? Bueno, la semilla es la palabra. Ahora también miramos que se habla de la tierra, ¿no?, donde la semilla cae. ¿Qué es la tierra? Ahora acá, en estos versículos como he leído, la tierra es el corazón, ¿no? El corazón. Ahora, vemos acá, en primer lugar, el corazón duro. Cuando va a la tierra, va el corazón duro. ¿Qué dice? No lo entiende, no lo recibe y consecuentemente no lleva fruto. ¿Por qué? Porque la tierra es dura, el corazón es duro. Eso es lo que nosotros no miramos. ¿Quiénes son los sembradores? Bueno, Cristo estaba sembrando, pero ahora ya Cristo no está y Dios ha puesto ¿quién? La iglesia, ha puesto creyentes maduros,
ha puesto a pastores, a maestros, ¿no? Ancianos, para sembrar la palabra como en esta noche. Yo en esta noche yo no miro los corazones, pero sin embargo hay corazones, como dice acá, el primero que estamos mirando, corazón duro, ¿no? No entiende, no da fruto. Después vemos el segundo corazón, ¿se acuerda la semilla que cae entre piedras y después que sale el brote? Esto es un corazón superficial, que se llenó de emoción, ¿no? Pero no tenía profundidad y al final tampoco llevó fruto. Ahora continuamos, ahora vemos otro corazón donde la semilla dice que queda ahogada entre la espina, ¿no? Y ese corazón, digamos, ahogado es porque no tuvo un verdadero arrepentimiento y dejó que el pecado, como dice acá, ahogara la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? No dio fruto tampoco. Pero vamos al último. Vemos el corazón fructífero, la tierra fructífera. Y dice en los versículos que hemos leído ahí en Mateo 13, ¿no? El que recibió la palabra, ¿no? Dejó que se arraigara. Y esa palabra arraigar significa la palabra que implantada, ¿no? Que se arraigara y que produjera una cosecha abundante. ¿Qué te parece? Ahora está más claro el asunto. Y hermanos, hay una prueba acerca de nuestra salvación, ¿no? Y es que el cristiano va a dar frutos. Esto quiere decir que hay una vida diferente, ¿no? Hay un carácter diferente en los que ha sido sembrado, ¿no? La semilla en un buen corazón, en una buena tierra, y entonces hay una conducta diferente como cristiano, hay un carácter diferente y un testimonio ¿para qué? Para la gloria de Dios. El fruto, hermano, hablando de frutos, porque puede haber fruto, puede ser ir a visitar a los enfermos, puede ir a visitar a las viudas, ahí menciona ahí Santiago, puede ser llevar el Evangelio. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo, digamos, después de que la semilla llegara a su corazón, ¿no? A un corazón blando, ¿no? Humilde, dio fruto. Y era alguien que estaba diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Él estaba llevando el Evangelio. En Romanos 6:22 habla acerca de que debemos crecer en la santidad. Eso es fruto espiritual, ¿no? De una semilla que ha caído en un corazón que ha sido implantada la palabra. Otro ejemplo tenemos Romanos 15:28, compartir con otros nuestros bienes. O sea, amamos a nuestro prójimo, ¿no? Compartimos lo que Dios nos ha bendecido. Y es un buen fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es, hermano, una semilla que entró a una buena tierra. Pero también en Gálatas 5:22 al 23 habla el fruto, ¿no? Las virtudes del cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia. Y la semana pasada llegamos a ver algo de eso rápidamente. Pero también en Colosenses 1:10 dice que el Señor ha permitido que nosotros pudiéramos hacer buenas obras, ¿no? Como resultado de haber creído en el Señor, Colosenses 1:10. Y aún también en Hebreos 13:15 dice que Dios nos permite alabar como alabamos en esta noche. ¿Cuántos de ustedes han alabado cuando se abrió el himnario? Ahí dice Hebreos 13:15 que hagamos frutos dignos, ¿no? Hablando de alabar al Señor por medio de Jesucristo. Ahora, todos esos frutos, digamos, ¿por qué pasó? Porque se sembró en un corazón, ¿no? Donde fue la palabra que implantada. Pero también, digamos, sabemos que hay gente, digamos, que no han sido regenerados, no han sido renacidos, no han sido una nueva creación, y son religiosos. En el tiempo de Jesús lo había. Hoy han pasado más de 2000 años y hay miles de religiones. Hay congregaciones que se congregan como nosotros nos estamos congregando. Han levantado ofrenda, han cantado, han hecho muchas cosas como las que nosotros hacemos. Las obras religiosas, querido hermano, amigo, pueden fabricarse, pero carecen de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué carecen de vida? Porque la vida viene de Cristo. Y la palabra, digamos, tiene vida. Y no puede glorificar a Dios. Usted sabe que en muchas religiones hay competencia. En muchas religiones, digamos, es por quién está en la mejor posición, quién puede hacer mejor cosa.
Pero el fruto verdadero que contiene la semilla que tú tienes puesta un día, ¿no?, y que ha dado fruto, produce más fruto. Por eso en San Juan, capítulo 15, ahí nos habla claramente cómo alguien ha sido trasplantado, nada menos, a esa vid, a ese árbol que es Cristo Jesús. Y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Si vas conmigo a San Juan capítulo 15, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Jesucristo, verdadera. Y mi Padre es el labrador, aquel que trabaja en aquel árbol y mirando por todas las ramas. Dice versículo 2, todo pámpano es una rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Quiere decir que esa rama va a llevar fruto, pero sin duda, dice acá, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Con qué lo limpia? Con su palabra. Lo santificará para que lleve más fruto. Ya vosotros, le dice el Señor a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta noche, porque también somos discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Gracias a Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanezco? Porque vengo a la iglesia, no, tengo que tener una comunión diaria con Él, una dependencia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco si no permanecéis en mí. Y te vuelve a recordar, yo soy, ¿qué dice? La vid. Y vosotros, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Entonces, estamos mirando claramente acerca de recibir la palabra implantada. Pero la palabra de Dios, miramos acá en Marcos 4:24, el Señor dice, mirad lo que oís. Hermano, tengamos en cuenta que la palabra de Dios no puede obrar en nuestras vidas, ¿no? En tu vida o en mi vida, hasta que no recibamos la palabra en forma correcta. ¿Sí? Por ejemplo, en esta noche, nosotros podemos estar recibiendo la palabra, pero no en forma correcta. Tal vez distraído en una cosa, durmiéndome. ¿Qué es recibir la palabra correcta? Por eso estamos en Marcos 4:24, dice, mirad lo que oís. En Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís. O sea, no es solamente que yo tengo la Biblia abierta, no es solamente que tengo una buena iglesia que me enseña la palabra, sino cómo la estoy oyendo. ¿Sí? Es algo personal. Muchas personas, ¿verdad?, se encuentran en triste condición de aquellos que en este caso, que viendo, como dice acá, por ejemplo, Mateo 13:13, ahí mostró recién, dice ahí, viendo no ven y oyendo no oyen, que dice, ni entienden. El Señor está hablando a gente que sí miraba, pero dice ahí que viendo no ven y oyendo no oyen. Note algo, estas personas que el Señor estaba hablando era una gente que asistía a la sinagoga, ¿no? Asistía a los estudios bíblicos como nosotros asistimos hoy a los servicios, a los cultos de la iglesia. Y en otras palabras, vamos, nos reunimos, y por eso ahí dice el versículo que tenemos abierto, dice, viendo no ven y oyendo no ven, ¿y qué dice? Ni entienden. Entonces estas personas asisten a los servicios, claro que sí, pero no crecen. Se ha puesto a pensar, ¿tienen la culpa los maestros? ¿Tienen la culpa los pastores? Y reconocemos que hay personas que no entretienen a las personas, pero cada uno somos de nosotros responsables a estar conscientes de cómo estamos oyendo. Y por eso aquí vemos en Hebreos 5:11, porque le habla a un grupo de creyentes que estaban pasando tiempos difíciles, ¿no? Y tal vez, hermano, puede ser la culpa del que escucha, ¿no? Pero también es posible, como dice acá Hebreos 5:11, dice, se han vuelto tardos, ¿qué dice? Para oír. Tardos. ¿A qué se debe que uno se vuelve tardo para oír? Significa que hay una decadencia espiritual. Hemos dejado de tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios a través de su palabra, entonces la palabra no está siendo implantada. Pero si la semilla es implantada, como estamos aprendiendo en esta noche, en nuestro corazón, hablando de la tierra, entonces debemos seguir las instrucciones que estamos mirando en Santiago. Ahora, ¿cómo debemos oír?
primer lugar, tenemos que estar pronto para oír. Volvamos a Santiago, versículo 19. Santiago 1:19. ¿Cómo debe ser la actitud que yo debo tener para estar frente a la palabra? Pronto para oír, dice ahí la palabra. Por tanto, amados hermanos, todo hombre sea pronto, que dice, para oír. Recién dijimos que en Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En Romanos 10:17, un versículo que ustedes lo escuchan muchos muy seguido. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esto pone, hermano, el ejemplo, ¿no?, de un siervo que está presto a oír la voz de ¿quién? Del amo. ¿Y quién es nuestro amo? Es el Señor. También esto es un ejemplo de una mamá que le dice, hijo, hace esto. No está escuchando, ¿no? A veces, digamos, también puede ser también de una mamá que en medio de tanto ruido, como en esta noche se escucha un ruido, pero tal vez hay una mamá que dice, ese ruido es de mi hija, ¿no? Y puede distinguir entre todos los ruidos, porque tiene un buen oído. Entonces vemos acá, así el creyente debe estar listo, ¿no?, a oír a Dios que te quiere enseñar, ¿sí? Podemos ver ahí en 2 de Samuel 23, 14 al 17, vemos una ilustración de esta verdad que le pasó al rey David. ¿Te acuerdas que el rey David, él cometió adulterio, ¿no? Entonces, ¿quién lo visitó cuando lo fue a buscar? Digamos, bueno, David se estaba ocultando de los filisteos que había tomado. Ahí puedes buscarlo en 2 de Samuel 23 o anotarlo en su nota. Y míralo esta noche, 14, 15, 16, 17. Pero en un momento dado, queremos poner un ejemplo, antes de que él cayera en adulterio y después más adelante enfrentó una situación. Él tenía más de 600 valientes. Y en una ocasión, él, digamos, se le ocurrió decir cómo quisiera tomar un agua. Pero él tenía 600 valientes, pero solamente había 3 valientes que al oír esa palabra, dice que atravesaron todo y dieron la vida por el rey David. Y no pasó un rato que estaba el agua ahí sobre la mesa, ¿no? Y entonces estos soldados solo se les expresó un deseo. ¿Y sabe lo que dijo David? ¿Quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Él no gritó. Si usted lo ve ahí en la palabra, está en un símbolo de admiración, ¿no? Es como decir, ojalá que un día hicieran un comentario. Pero aquellos soldados, aquellos valientes, salieron disparando 3 de ellos y le trajeron eso. Y escucharon el deseo de ¿quién? Del rey, ¿no? Y pusieron en peligro, ¿qué? Su vida, ¿o no? ¿Qué te parece? Lee la historia. Ellos iban a morir, esos hombres, para traer el agua que deseaba él. Estaban, ¿qué? Prontos para oír. Te pregunto, ¿cómo está tu actitud de oír al Señor diariamente? Segundo, en el versículo 19 de Santiago 1:19, la mitad dice, tardo para hablar. Y vuelve a repetir la expresión tardo para airarse, tardo para hablar. Tenemos 2 oídos y una boca. Se la pueden tocar por seguridad, porque tal vez no sea así, ¿no? Pero yo creo que todos en esta noche, todos tenemos 2 oídos y una boca. Pero debemos recordar, hermanos, que debemos, a pesar de que tenemos 2 oídos y una boca, escuchar más y hablar menos, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad?, nos ponemos a argumentar con nuestro Dios, a mí me parece esto, pero mira lo que dice Proverbios 10:19, el que refrena su labio es prudente, dice. Entonces, cuando menos, hermano, hablamos y escuchamos, es mucho mejor. Proverbios 17, ahí estás, hermano, también, ¿no? Versículo 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Cuántos de ustedes quieren la sabiduría? Los doctores de la ley, ahí en Lucas 10:29, ¿se acuerdan cuando el Señor empezó a conversar con uno de sus discípulos acerca del prójimo? Y de repente el Señor había dado una enseñanza acerca del buen samaritano, ¿se acuerdan? Y que después alguien lo golpeó y todo eso, y de repente dice, ¿y quién es mi prójimo? Pues si acaba de escuchar. Si se da cuenta, el levita pasó de largo y no hizo nada por su prójimo. Después pasó, digamos, el otro también ahí, sacerdote, de largo. Pero después pasó el samaritano y ¿qué? Lo ayudó. Qué interesante. Mira, él tenía 2 oídos
tenía una boca y todavía se atrevió a preguntar y decirle al Señor, ¿quién es mi prójimo? Por eso dice la palabra tardo, ¿qué dice? Para hablar. Hermanos, ¿por qué había tanta, hermano, guerra y pleito entre aquellos ahí en la iglesia del apóstol Santiago? Mira ahí en Santiago 4.1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros, ¿qué dice? Miembros. Entonces, notemos, hermanos, que a veces esos pleitos, esas guerras, por eso tenemos que ser tardos, ¿qué dice? Para hablar. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea implantada. En tercer lugar, debemos ser tardos para irarnos. Mira lo que dice Santiago, vuelve 1.19, casi al final, que dice tardo para irarse. Primero dijimos, tardo para oír. Segundo, tardo para hablar. Y tercero, tardo para airarse. No debemos, queridos hermanos, airarnos contra Dios o su palabra. ¿Qué dice Proverbios 14.29? Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Hay personas que ni siquiera uno le empieza a decir las palabras y ya se transforman. Pero ahí vemos claramente que dice, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué pasó cuando yo recién le dije que el rey David había caído en adulterio? Usted lo puede buscar esta noche ahí en 2 de Samuel 12, ¿no? ¿Qué pasó con el rey David? Primero escuchó la visita de Natán y le dijo, ¿sabe qué? Un hombre se aprovechó, tenía una ovejita y el otro tenía un montón, pero el otro le vino y le quitó la única que tenía. Ahí luego se transformó, se alteró el rey David y le dijo, ¿sabe qué? Merece la muerte. ¿Y qué le dijo, hermanos? Hablando de la visita de este profeta Natán, le dijo, tú eres aquel hombre, tú eres. Inmediatamente así la ira se le vino para abajo. Tú eres el hombre. Léelo esta noche, ¿no? David tuvo que confesar que su pecado. ¿Se acuerda cuando estuvieron a punto de apresar al Señor después de una reunión de oración de toda la noche de vigilia? Mira, si el Señor, digamos, no le hubiera dicho, guarda la navaja o el cuchillo, no solamente le corta la oreja mal, le arranca el cuello y le corta todo y lo destroza. La ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de quién? De Dios. Por eso dice, tardo para airarse. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea implantada, hermanos. Eso lo puedes mirar en esta noche ahí en los evangelios, hermanos. Pero también nosotros vemos, hermanos, no solamente eso, pero también vemos, hermanos, que existe la ira contra el pecado que Dios no aprueba. Y ahí en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Si amamos al Señor, hermanos, debemos aborrecer el pecado. Por eso Salmos 97:10, si usted va conmigo ahí al libro de Salmos, nos detalla bien claramente por qué aborrecer el pecado. Salmos 97, por favor. Sí. También alguien le ayuda a buscar a alguien que no lo encuentre. Dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos lo libra. Entonces, si te das cuenta que la ira del hombre no produce, querido hermano, la justicia, como estamos mirando en Santiago 1:20. ¿Sabe que la ira es opuesto a la paciencia? Cuando deja de tener paciencia es cuando empieza la ira. Y eso, ¿verdad?, es delicado porque es lo que dice Santiago 1:3-4. Mira conmigo, volvamos a Santiago. Él desea producir, hermano, paciencia en tu vida, ¿o no? Entonces vemos acá claramente, acá en Santiago, por favor, en el capítulo 1, ya lo habíamos visto nosotros al principio del estudio hace tiempo estos versículos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y cuando estamos hablando de que esa prueba puede hasta llevarte a la ira, pero sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia, ¿sí? Una vez, hermano, leí un cartel que decía, la paciencia es tan valioso que es lástima perderla, ¿no? ¿Y cuánto la perdieron esta semana?
¿O cuánto la perdiste el día de hoy? Y te dejaste llevar por la vida. Dice, tardo, que dice, para airarse. La persona que no aborrece el pecado, estamos hablando, no tiene fuerza para enfrentarse con él. Tener ira es pecado y no vas a poder enfrentar eso. Por eso Santiago nos advierte que no nos enojemos con la palabra de Dios cuando nos muestra nuestro pecado. ¿Sí? A veces cuando empezamos a permanecer en la palabra, Dios nos hace ver cosas. Dos cosas pueden pasar: aceptar lo que Dios dice o querernos molestar. Por eso vemos acá claramente ahora el versículo 21, volvamos a Santiago, dice, por lo cual desechando, que dice, toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Entonces, ahora, hermano, después de que, si yo estoy pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, entonces ahora en este momento tu vida, tu corazón está preparado para poder ser implantada la palabra de Dios. Estás listo, listo para ser cultivado. ¿Sí? Hermano, mire, por eso vemos acá que el apóstol Santiago está diciendo, aquí en el versículo 21, usted lo tiene frente a sus ojos, por lo cual te dice, desechando todo corazón humano, hermano, incluido el mío. Hermano, es como un jardín, ¿verdad? Ustedes, acá hay creyentes que trabajan en jardinería. Pero si se lo deja solo al jardín, ¿qué va a producir, digamos, ese jardín? Aparte de las flores preciosas que uno mira. ¿Va a empezar a haber maleza o no? Entonces, aquí la palabra, cuando volvemos al versículo 21, dice las Escrituras, hermanos, por lo cual desechando. Esta palabra desechando quiere decir que nos insta a arrancar la maleza. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nos insta a arrancar la maleza. ¿Para qué? Para preparar la tierra para que pueda ser implantada la palabra de Dios. Ahora, note la expresión ahí que dice, ¿no? Ahí dice también la frase abundancia de ¿qué? De malicia. Note la palabra, la abundancia de malicia. O sea, vemos que en un jardín está lleno de malezas. ¿Por qué? Porque se lo dejó, ya se ha perdido el control y ahora es inútil que la palabra pueda llegar a ser cultivada, implantada en ese corazón. Por eso, no se olvide en esta noche estos 3 puntos que mencionamos. ¿Cómo estamos en nuestra actitud hacia la palabra? ¿Pronto para oír? ¿Estamos tardos para hablar? ¿Estamos tardos para airarnos? Entonces ahora sí, estamos listos para ser cultivados, hermanos. Entonces miramos acá, paso a paso, hermanos, la palabra implantada. Vamos a ir finalizando. ¿Cómo nosotros preparamos, hermano, nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Bueno, si sabes que hay que hacer una limpieza de esa maleza, hay que confesar. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 9, versículo 9. Capítulo 1, por favor, de 1 de Juan, versículo 9, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo preparamos ese suelo, esa tierra, ese corazón para recibir la palabra? Vemos acá, primeramente, confesar nuestro pecado y pedir a Dios que nos perdone. ¿Nos perdonará Dios o no? Exactamente. Entonces, después, ¿no?, de empezar a meditar, porque sin duda cuando tú confiesas a Dios, Dios ya lo sabía de antemano, por supuesto. Empiezas a meditar en la gracia de Dios. Empiezas a meditar en el amor de Dios y empiezas a pedirle al Señor, a nuestro Dios, que quite toda la dureza de nuestro corazón, porque esa maleza que ha habido ha endurecido el corazón, porque uno lo ha permitido. Y por eso ahí en Jeremías capítulo 4, por favor, versículo 3, note lo que dice ahí, este versículo precioso que el profeta dice ahí, hará campo para vosotros y no sembráis entre espinos. Nota la palabra. ¿No? Estamos ahí en Jeremías 4:3. Entonces, una vez que ya hemos empezado a pedirle al Señor que quite toda dureza de nuestro corazón, acá Jeremías 4:3 que dice, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos.
Mire lo que, volvamos a Santiago 1.21, por favor. Estamos ahí en Santiago 1.21. Dice la palabra de Dios, ya hemos desechado toda inmundicia, abundancia de malicia. Dice, recibí con mansedumbre. Note la palabra, dice, recibí con mansedumbre. Hermanos, finalmente ahora empezamos a mantener una actitud de ¿qué? De mansedumbre. Y en Jeremías capítulo 4, ¿verdad? Jeremías capítulo 4 ahí, si usted lo quiere buscar. Jeremías capítulo 4 dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá, de Jerusalén, hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Hermano, ahora, hermano, la humildad será opuesto a la ira. En este caso, hace rato dijimos tardo, que dice para la ira. Ahora hay humildad. Y podemos ver el versículo 19 y 20, por favor, nuevamente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando se recibe la palabra con humildad en esta noche, se acepta, ¿verdad? No se discute y se recibe como lo que es. ¿Y qué es lo que es? Es la palabra de este servidor llamado Mario Arjona. Es la palabra de alguien que en algún momento te va a abrir a ti, sea tu mamá, tu papá, tu hermano, un compañero, un hermano en la fe. Entonces es cuando nosotros empezamos a recibir como lo que es. ¿Qué es? La palabra de Dios. Entonces no se trata de torcerla, no se trata de ponerles ajuste a nuestra conveniencia, ¿no? Porque a veces usamos la Biblia, mira, quiero afirmar lo que yo creo. No. Es cuando ahora en estos momentos te pones ante el autor. Yo me someto a ti. Y todo lo que yo aprendí, aquí estoy neutro para poder depender de ti. Si no recibimos esta palabra implantada que estamos aprendiendo en esta noche, entonces ¿qué va a pasar? Nos engañamos a nosotros mismos. Los creyentes, hermanos, incluido su servidor, nos gusta discutir de varios puntos de vista, ¿verdad? De muchas cosas, pero sabe que eso nos puede llevar a estar engañándonos a nosotros mismos. Piensa a veces en los debates, en las discusiones que hemos tenido en el pasado, ¿promovieron crecimiento espiritual o no? Cuando en verdad solo se está cultivando ¿qué? La maleza. Se está permitiendo cosas en nuestros corazones. Yo creo que en esta noche, hermano, que estamos comenzando este año, practiquemos la verdad. Por eso dice el versículo 22 de Santiago, nuevamente dice, pero sé que dice, hacedores de la palabra, no tan solo oidores. No es suficiente escuchar la palabra, darnos un baño espiritual ya he oído, debemos practicarla, queridos hermanos. Hay un concepto erróneo que muchas personas tienen, y es de escuchar un buen sermón, un buen mensaje, y decir, uy, qué lindo mensaje, maravilloso lo que escuché, o qué lindo estudio bíblico, qué gran mensaje, ¿no? Y oímos de obtener bendiciones de Dios a través de ese mensaje, ¿no? Pero no es el escuchar, sino el hacer lo que trae bendición. Le vuelvo a repetir, no es tanto el escuchar, sino el hacer lo que trae bendición. Si nomás nos quedamos con haber oído y seguimos igual y no pasa nada, entonces examinémonos si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, muchos, ¿verdad?, hoy marcan sus Biblias, y no está mal que marques tu Biblia, se ha notado, ¿no? Pero sus Biblias no les marcan a ellos su forma de vida. No se te olvide eso. Vuelvo a repetir. Muchos marcan sus Biblias, pero la Biblia no les marca a ellos cómo deben vivir. Medita bien eso, hermanos. Si uno piensa es que solo es espiritual nomás porque uno escucha la palabra y no la estamos haciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces nosotros miramos el versículo anterior ahí, Santiago que comparó la palabra como la semilla, pero también la compara como un espejo. ¿Sí? Y yo sé que acá tenemos muchas jovencitas que les gusta mirar en sus espejos, ¿no?
Y bueno, también varones les gusta mirar su espejo. Pero aquí vemos acá que la Biblia compara, ¿no?, ese espejo como algo más todavía que tiene que ver con la palabra del Señor. Y dice el versículo 23 que el hombre se considera en un espejo su rostro, que dice, natural. ¿Qué está queriéndonos hacer ver el apóstol Santiago acá? Esto es, hermano, un examen, ¿sí? Un examen completo interior. Es la razón primordial, ¿no?, por qué uno tiene un espejo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere verse a sí mismo, cómo es, ¿para qué? Para arreglarse bien, si está pulcro, si está bien o si está desalineado. Pero acá vemos acá que al mirarnos en un espejo, que es ¿qué? ¿Cómo es comparada la semilla? Con la palabra de Dios. ¿Cómo es comparada el espejo? Como un simbolismo, como la palabra de Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que al mirarnos en el espejo de la palabra, nos vemos tal como somos. ¿Sí? No es un espejo de eso que nos muestra, mira, este me muestra que soy delgado, no, este me muestra que necesito estar más de otra manera. No, este es un espejo verdadero, real, que nos muestra la palabra de Dios, hermanos. Y nos vemos tal como somos. Y vemos acá que Santiago menciona algunas equivocaciones de las personas que se ven en el espejo divino. Miren, hermano, vamos a ir. Versículo 24, porque el que se considera mismo, a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Te acuerdas que dijimos hace rato? Algunos dicen, lindo estudio, gran mensaje, y todo se quedó en un olvido. En primer lugar, hermano, estas personas solo echan un vistazo. ¿Viste? No se examinan cuidadosamente al leer la palabra de Dios. Muchos cristianos, ¿verdad?, sinceros, leen un capítulo de la Biblia, otros, claro, 3 o 4, pero solo como un rito religioso. ¿Sí me explico? Cuando dice, bueno, tengo que hacer una rutina, mira, tengo que leer la Biblia, pero no les da ningún beneficio, porque aún así leyéndolo, todo lo hacen superficialmente y no escuchan la voz de Dios. Sus conciencias les acusan. ¿Y sabe lo que le acusa a la conciencia? Y dice, si no tuviera su lectura diaria, cuando en realidad lo que les debería acusar a ellos, ¿sabe lo que es? Es decir, ¿sabe qué es esa lectura diaria? Me he descuidado ya hace tiempo de oír la palabra de Dios. Si ustedes están escuchando, yo sé que algunos de ustedes leen 1 o 2 capítulos diarios, pero te has puesto a pensar, digamos, que más que la conciencia y el dolor en tu corazón porque no has leído, ¿cuántas de esas cosas el Señor ya te ha venido hablando? Entonces, tenemos que ver, digamos, que puede ser que lo estamos haciendo como un deber religioso, por haber leído la palabra descuidadamente. No es que no la hemos leído, pero descuidadamente. Una lectura superficial no puede revelar nuestras necesidades cruciales. Por eso vemos acá el ejemplo de una foto instantánea y de una radiografía. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas maquinitas que se sacaban y salía la foto rápido ahí abajo? Eso sale la superficie, pero una radiografía te sale el esqueleto y todo lo que hay, y si hay algo que no está exactamente, hay una diferencia. Por eso vemos acá la segunda equivocación, es que se olvidan lo que ven. Si nota algo, estamos en un versículo ahí. Si usted ve, se fijan atentamente en lo profundo de sus corazones. Si ellos se fijaran así, con detalle, mira, esto es lo que yo necesito, nunca se olvidarían. Tenemos la tendencia a sonreír, ¿no? Así, fue bueno, pero sabemos que necesitamos un avivamiento personal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de John Wesley, el fundador del metodismo? Juan Wesley decía, y él escribió en un servicio de predicación, en un sermón de hace más de 200 años atrás, una persona delante de mí cayó como muerta, dice, mientras él predicaba. Después cayó otra, dijo, y otra tercera persona cayó como muerta. No es que estaba muerta, cayó como muerta. Después 5 más se desmayaron en la predicación de él. Y como media hora, la mayoría se encontraba en plena agonía. Él contó en el sermón de su diario del 22 de junio de 1739. ¿Sí? Antes que nosotros empecemos a decir, no es que esa gente estaba psicológicamente enfermo, tenía epilepsia o le vino un ataque de trombosis, no.
Vamos a ver qué dice Isaías 6:5 y con esto terminamos. Aquí está escribiendo el profeta. Isaías capítulo 6, por favor, versículo 5. Entonces dije, hay una expresión, ¡ay de mí! Así como en admiración. ¿Por qué? Porque había visto a Dios. ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si nosotros nos ponemos a pensar en el mensaje que estaba predicando John Wesley en esa ocasión y la gente como caía como muerta, podemos decir están enfermos, están dementes o tienen problemas. Pero mira lo que pasó en la vida del profeta Isaías. Reconociendo la condición de Isaías, exclamó, ¡ay de mí! Soy muerto. Hermano, cuando alguien conoce a Dios y presta atención a la voz de Dios, mira, nosotros en esta noche a veces tenemos por respeto, por favor, haz silencio, contrólate esto. ¿Qué será en una vida íntima con Dios? Donde tenés que escuchar la voz de Dios como este hombre, hablando de Isaías. Y podemos hablar de Job. ¿Qué le pasó a Job? Él tuvo que decir en el capítulo 42, versículo 6, delante de Dios, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y quién era Job? Un hombre íntegro. Un hombre que tenía una buena comunión con el Señor, honesto, pero sin embargo temblaba ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto nos hace falta volver a tener temor de Dios, hermanos? A tener un avivamiento, ¿no? Que llegamos a los cultos y realmente venimos para oír la voz de Dios. Y cambios hay en nuestras vidas, cambios en nuestro matrimonio, cambios hay en nuestra familia, cambio en tu juventud, que no lo hace, digamos, por ser parte de una iglesia bautista. Por eso, en Lucas 5:8, ese hombre, digamos, que se convirtió, hablando de Pedro, dijo, apártate de mí, cayó casi como muerto, porque soy hombre, que dice,